Buenas noches, cordial saludo, tutora Merililiana, compañeras y compañeros. Para empezar, debemos recordar qué es la microbiología. La podemos definir como la ciencia que trata de los seres vivos muy pequeños, concretamente de aquellos cuyos tamaños se encuentran por debajo del poder resolutivo del ojo humano. ¿Cómo era la higiene de las personas europeas en la Edad Media? ¿A qué olían los castillos, las casas y las personas de esa época? ¿Cuál sería la esperanza de vida de una persona? ¿Qué enfermedades pudieron afectar a las personas que vivieron en esa época? Durante esta época los baños y la higiene brillaban por su ausencia. Los baños en viviendas particulares estaban reservados a unos pocos, tan solo la nobleza y alguna gente adinerada podían tener este privilegio. Para otras personas había disponibilidad de baños públicos, los cuales eran señalados por las iglesias, ya que se presentaban actos en ellos como la prostitución, porque se juntaban hombres y mujeres desnudos. Las mujeres, por ejemplo, hacían sus necesidades sin quitarse la ropa y normalmente usaban fluidos corporales usaban fluidos corporales para reutilizarlos en su cuidado personal. Por ejemplo, usaban la orina como enjuague bucal. Los abanicos no eran usados para mitigar el calor, sino para disimular de cierta forma los olores que emanaban las personas por falta de higiene personal. Los médicos de la época afirmaban que ducharse ablandaba la carne y abría los poros, causando entrada de vapores que afectaban al cuerpo y provocaban una muerte lenta y dolorosa. Tras la aparición de la peste en estos años, los médicos recomendaban cerrar los baños públicos, ya que afirmaban que el agua era la principal fuente de contaminación entre las personas y que el polvo y la mugre en las personas ayudaba a evitar enfermedades terribles. Uno de los oficios más contaminantes en las ciudades de la Edad Media era el del carnicero, tanto así que los miembros del gremio se ganaron su expulsión de la urbe durante este tiempo. Las calles de una ciudad medieval era todo un circo de olores, ninguno de ellos agradables. Los tres principios esenciales del agua como elemento inodoro, incoloro e insípido podían perfectamente ser desconocidos para los habitantes de cualquier ciudad. En la Edad Media la esperanza de vida rondaba aproximadamente los 30 años. Durante esta época en Europa se tenía una visión sobre los conceptos de salud y enfermedad muy diferente a los actuales, ya que aparecían ideas místicas y la religión como gran detractor del conocimiento, y consideraban que la salud era un regalo de Dios por medio de la fe y la enfermedad era vista como un castigo divino. Las enfermedades como la peste, que es un padecimiento mortal para el hombre, causado por un bacilo llamado Yersinia pestis, que es relacionada con las ratas y se transmite al hombre mediante picaduras de pulgas infectadas. También te hicimos varias preguntas en este espacio. ¿Por qué no existen baños en el Palacio de Versalles? Porque el hombre primitivo vivía aislado y sin animales. ¿Qué tiene que ver esto con la microbiología? La acumulación de heces humanas en las proximidades de las viviendas facilitó la difusión de los parásitos intestinales al hombre. ¿Cuál es la fuente de infección? Las infecciones marcaron muchas muertes en la Edad Media, sobre todo la peste negra. Se consideraba como la muerte de la mitad de los habitantes de Europa. ¿Qué es el reservorio? Organismo que aloja virus, bacterias u otros microorganismos que pueden causar una enfermedad contagiosa y que pueden propagarse hasta producir una epidemia. ¿Puede considerarse la peste negra como una zoonosis? Se considera que fue la muerte de la mitad de los habitantes de Europa. Las causas fueron debilidades en el sistema inmunológico, falta de higiene,
y la bacteria altamente contagiosa. Por último, esta tendencia se interrumpió bruscamente en 1347 y cuya mortandad dejó un descenso abrupto de la población que no logró equilibrarse hasta alrededor de 1470. Ante tortura, fuego, tanto a las brujas como a la representación del mal que son los gatos negros. En este caso, para recordar un poco sobre ecología, una cadena trófica alimentaria está constituida por una serie de organismos en el que cada uno se alimenta del procedente y es alimento del siguiente. Las consecuencias en caso de desaparecer un eslabón de la cadena son casi en su mayoría negativas. En primer lugar, desaparecerán con todos los eslabones siguientes, pues se quedarán sin alimento, se superpoblará el nivel inmediato anterior, pues ya no existe su predador. Por lo último, como consecuencia a ambas cosas, se desequilibran los niveles bajos. Lo mismo ocurrirá con las redes tróficas, las cuales están condenadas, pues partes, según las fuentes consultadas, basándose en las supersticiones y decisiones eclesiásticas. Con el correr de los años se mataron casi a la totalidad de los gatos de cualquier color, pero en particular a los negros y a cientos de los miles de mujeres acusadas de brujas, entre muchos otros acusados de herejía. Algunos textos señalan que los gatos llegan casi a desaparecer como consecuencia de gran matanza de gatos, y sin falla de los principios ecológicos hubo una enorme proliferación de roedores, sobre todo de la rata negra, transmitidora a través de la pulga de la letal peste negra. Así pues terminamos nuestro relato sobre la respuesta planteada para la actividad colaborativa.